Tema 24. Coherencia textual. Deixis, anáfora y catáfora. La progresión temática. 1. Introducción. 2. La coherencia textual. La deixis, de persona, de espacio y de tiempo. 3. Anáfora y catáfora. La recurrencia, sustitución, elementos correlativos, elipsis. 4. La coherencia global, la coherencia lineal, la progresión temática. 5. La coherencia local. 1. Introducción. La historia de la lingüística del siglo XX la podríamos reducir a tres grandes paradigmas: el paradigma estructural, el paradigma generativista y el paradigma pragmático, dicho sea de forma muy simplificada. Los dos primeros paradigmas, estructural y generativista, que ocupan aproximadamente los dos primeros tercios del siglo XX, están centrados en la lengua, pensada como un todo homogéneo y sistemático. La unidad máxima de estudio sería la oración, tomada en abstracto y fuera de contexto. Con el nuevo paradigma pragmático, la oración deja de ser la unidad última de estudio y pasa a ser el texto el nuevo centro de interés. Se desarrolla así la lingüística textual. La lingüística textual supone un cambio de perspectiva en el que se desciende de la lengua al habla, realidad más concreta y heterogénea, y por tanto más compleja y difícil de estudiar. Esta nueva lingüística, al ocuparse del texto como producto de un acto comunicativo concreto, se sitúa dentro de la perspectiva del habla. Los actos comunicativos orales o escritos los realizamos mediante textos, formados por oraciones o mejor aún por enunciados, que serían oraciones en su contexto. El componente contextual, además del carácter de unidad comunicativa completa, serán dos aspectos centrales en los estudios textuales. Para terminar esta introducción, nos parece conveniente subrayar que este cambio de perspectiva de los estudios lingüísticos, centrados ahora en el habla y en sus productos, los textos, supone un decisivo cambio de orientación didáctica. El centro de atención no será la oración como tradicionalmente se ha venido haciendo, sino el texto. Concepto de texto. Un texto no es una simple secuencia de oraciones, sino una unidad semántica y pragmática, y como tal, una unidad comunicativa. Como unidad de comunicación es emitida por un hablante con una finalidad determinada en una situación comunicativa concreta. Si la gramática oracional se ocupa de cómo se forman las oraciones a partir de palabras y sintagmas, la gramática textual trata de cómo se forman textos a partir de la articulación de distintos enunciados. El texto, por lo tanto, es una estructura con varios niveles de organización. Sintáctica, los enunciados del texto mantienen entre sí relaciones formales de distinto tipo. Los procedimientos que sirven para marcar estas relaciones se incluyen en el concepto de cohesión, que se estudia en otro tema. Semántica, en todo texto se da una serie organizada de ideas que tienen un significado global, tema, que el emisor pretende transmitir al receptor. Esta conexión de ideas correspondería a la coherencia. Comunicativa o pragmática, conecta el texto con el contexto y tiene en cuenta las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto de la comunicación. Esos elementos determinan la forma y el significado de los textos. El proceso de construcción del texto se produce linealmente tanto en la oralidad como en la escritura. El texto avanza en el tiempo, en la escritura también en el espacio, en secuencias de enunciados en donde lo que aparece primero os orienta lo siguiente. Además, a lo largo del texto es necesario marcar las relaciones existentes, de modo que aquello de lo que trata el texto se vaya manteniendo, recuperando y proyectando hacia adelante
de forma que tenga un sentido global. En las comunicaciones orales, el componente verbal no es el único que contribuye a dotar de sentido al texto, sino que se combina con otros códigos no verbales. El significado de un texto se basa en la combinación del componente lingüístico y de los elementos extralingüísticos. Las estructuras sintácticas y semánticas corresponderían a la gramática del texto, mientras que la comunicativa a la pragmática. Hecha estas consideraciones, trataremos de la coherencia procurando diferenciarla de lo que se entiende por cohesión. Abordaremos luego el apartado de la deixis que hace referencia a la relación texto-contexto. La anáfora y catáfora que estudiaremos a continuación corresponderían a los elementos de cohesión y deberían tratarse en el tema 25. El apartado último, la progresión temática, sí encaja bien con la noción de coherencia. La coherencia textual. Punto 2. Se da una gran confusión entre los términos coherencia y cohesión textual. Incluso con frecuencia se emplean con valor equivalente o de forma equívoca. En un intento de aclarar esta confusión, diremos que la cohesión se refiere a aspectos formales del texto que podemos ver u oír, y la coherencia a los significados que subyacen. La cohesión se relacionaría más con la expresión de superficie, patente en el texto, de una propiedad más profunda de carácter significativo que sería la coherencia. Por eso, Mignolo, en Teoría del texto e interpretación de textos, distingue la conexión o conectividad entre las proposiciones que corresponde a la cohesión de la coherencia, que se situaría más en la vertiente de la interpretación. Es decir, la coherencia la descubre el receptor del texto al interpretarlo y hace que los textos puedan ser percibidos como una unidad comunicativa y no como una sucesión de enunciados incoherentes, mientras que la cohesión debe estar manifiesta en el texto. La cohesión sirve a la coherencia pero no la garantiza. Es condición necesaria pero no suficiente. Un texto cohesionado, bien conectado, puede resultar incoherente si no alcanza un sentido unitario. Por ejemplo, en María es rubia, sin embargo es fea, el enunciado está bien conectado, pero resulta incoherente. Con todo, un texto con abundantes elementos de cohesión se percibirá generalmente como más coherente que un texto que no los tiene. La coherencia de un texto viene establecida por la intención comunicativa y por el tema, o marco de integración global. La adecuación al propósito comunicativo y al tema, qué se quiere decir y con qué intención, son los factores que dan unidad de sentido a un texto, lo que lo hacen coherentes o incoherentes con la situación comunicativa. La coherencia hace referencia, por tanto, al contenido significativo y a la articulación del todo en sus partes. Desde el lado del emisor, Bernárdez ve la coherencia como un fenómeno pragmático anterior a la estructuración propiamente lingüística del texto. El hablante sigue un plan compuesto de las siguientes fases. A. El hablante tiene una intención comunicativa. B. Desarrolla a partir de ella un plan global que le permitirá, teniendo en cuenta los factores situacionales, conseguir que cumpla sus propósitos comunicativos. Y C. El hablante realiza las operaciones necesarias para expresar verbalmente ese plan global, de manera que a través de las estructuras superficiales, cohesión, el oyente sepa reconstruir e identificar la intención comunicativa. Cada una de las fases está interrelacionadas. Se arranca de una situación pragmática que luego se manifiesta en términos semánticos: unidad temática, articulación en subtemas, progresión temática, para llegar a lo más superficial, el texto con sus elementos de cohesión. Del lado del receptor, un texto es coherente si es percibido como una unidad,
si da las informaciones relevantes para la situación comunicativa en que se emite, si tiene en cuenta los conocimientos que sobre el tema del texto tienen sus receptores y estructura las informaciones de un modo adecuado. En este sentido, la coherencia es más que una propiedad intrínseca de los textos. Es un valor atribuido a estos. Como dice Joule, somos nosotros los que damos sentido a lo que leemos y oímos, los que intentamos conseguir una interpretación que cuadre con nuestra interpretación de lo que es el mundo. Para elaborar un texto coherente habrá que tener en cuenta que la cantidad y calidad de la información seleccionada sea la adecuada, es decir, que la información se ajuste a lo que se quiere comunicar. La información seleccionada debe ser, además, pertinente a los diversos propósitos comunicativos. 3. La deixis. La palabra deixis designa la propiedad que tienen algunos elementos de las lenguas de remitir al espacio, al tiempo y a las personas que enmarcan un acto concreto de comunicación. Mediante los deícticos anclamos el texto en su contexto, es decir, conectamos el texto con la situación en la que se produce, quién habla, a quién, cuándo y dónde. De ahí que los deícticos tengan siempre un significado ocasional, solo significan cuando están actualizados en una situación de discurso. Los elementos deícticos, como señala Levinson, manifiestan que las lenguas están diseñadas para la interacción cara a cara. Bühler fue uno de los primeros en describir los deícticos. Para Bühler, cumplen una función parecida a las señales de un camino que permiten llegar a los caminantes a su destino. Los deícticos se organizan desde la perspectiva del hablante, por eso la deixis es egocéntrica, de ahí que el centro del campo deíctico se encuentra en las palabras yo, aquí y ahora. Algunos autores utilizan el término deixis para referirse a elementos lingüísticos que señalan a otros elementos dentro de un texto y dan a la deixis un alcance más amplio que engloba a la anáfora y catáfora. Distinguen así la deixis discursiva, endofórica, y la extratextual, exofórica. La deixis de persona se realiza con los pronombres personales y con los morfemas de persona del verbo. El hablante como primera persona, yo, se dirige al oyente como segunda persona, tú. A través de la segunda persona podemos seleccionar diferentes interlocutores de forma individual o colectiva. La manera como nos dirigimos a la segunda persona puede informarnos de la relación que se establece con ella. Sirven para esto las formas de tratamiento tú o usted, llamados por algunos deícticos sociales. La deixis de tiempo. Hay deícticos que designan el lugar del yo, aquí este, otros que designan el lugar del tú, ahí ese, y deícticos que designan un lugar tomando como referencia la tercera persona, él o ella, allí, aquel o aquella. El punto de referencia o punto cero es el lugar del yo. Las clases de palabras que desempeñan esta función deíctica son los demostrativos y los adverbios de lugar. Los deícticos temporales sitúan lo dicho con relación al tiempo en que tiene lugar el acto comunicativo. Los deícticos nos permiten precisar si los hechos referidos en el texto son anteriores, simultáneos o posteriores al presente del hablante. Los elementos lingüísticos que expresan estas relaciones son los adverbios de tiempo como hoy, ahora, ayer, y los verbos que toman el presente como tiempo de la enunciación y en relación con él el pasado y el futuro. 4. Anáfora y catáfora. La anáfora es el procedimiento fundamental de cohesión. Con los términos anáfora y catáfora nos referimos a las relaciones existentes entre elementos del texto. En la anáfora, la relación se mantiene entre un elemento y otro dicho anteriormente.
Juan se ha comprado un coche y no lo ha pagado. En la catáfora, la relación es a la inversa. El elemento catafórico se relaciona con otro dicho posteriormente. Mercedes le dijo a Pedro que volviera. Podemos clasificar los elementos anafóricos y catafóricos de la lengua de la siguiente forma: recurrencia, sustitución y elipsis. La recurrencia. La repetición de un elemento lingüístico a lo largo del texto constituye una de las formas básicas de cohesión. La recurrencia puede basarse tanto en la simple repetición de una palabra como en las relaciones semánticas de diversos tipos. De ahí que se puedan distinguir varias clases de recurrencia. Recurrencia léxica. La unidad léxica reaparece en el texto. Me encanta este perro. El perro es el mejor amigo del hombre. A veces se repite no la misma palabra, sino alguna derivada o compuesta. No seas nunca violento. La violencia no lleva a ninguna parte. Recurrencia semántica. Aparecen términos que están relacionados por su significado. Pueden ser por sinonimia. Un elemento léxico es sustituido por un sinónimo conceptual o contextual. Elementos correferenciales, unidades léxicas de distinta clase, nombres propios, sintagmas, perífrasis, etc., pueden designar en el texto idéntico referente. Cervantes nació en Alcalá de Henares. El autor del Quijote combatió en Lepanto. Antónimos: los listos se las arreglan y los tontos sucumben. Hiperónimos: el león escapó de la jaula, la fiera estaba hambrienta. Sustitución por metáforas o metonimias o por calificaciones valorativas. Terremoto, catástrofe, accidente, desgracia. Campos asociativos. Determinadas asociaciones cohesionan un texto y no dependen del significado, sino de nuestra experiencia del mundo: viaje, maletas, billetes, hoteles, etc. Recurrencia sintáctica, paralelismo. La repetición de una misma construcción sintáctica permite establecer conexiones de significado, por ejemplo, por semejanza o por oposición entre dichas partes. Se da mucho en textos literarios, publicitarios, etc. Recurrencia afónica. La repetición intencionada de determinada serie de fonemas en partes distintas del texto. El ejemplo más claro es la rima: sustitución. Para evitar repeticiones excesivas se recurre al empleo de proformas. Son palabras de significado ocasional o de significado léxico muy general, especializadas en sustituir a otros términos en el discurso. Casado, Velarde distinguen entre proformas léxicas y proformas gramaticales, pronombres y proadverbios. Proformas léxicas, palabras baúl u ómnibus, son elementos con significado léxico que actúan como sustitutos de otras unidades léxicas. Los sustantivos con el rasgo más humano pueden reproducirse con la forma léxica persona. Pedro y Juan, cualquier persona. Los sustantivos con el rasgo menos humano pueden sustituirse por cosa. Cosa es el sustituto prácticamente universal de sustantivos que designan realidades no animadas, tanto materiales como no materiales. Puede sustituir también secuencias de discurso. Tiene dolor de muelas. Es una cosa muy desagradable. Recordemos la moda reciente de emplear la palabra tema como proforma léxica recurrente. Otros elementos léxicos sustituyen a verbos. Por ejemplo, los verbos con el rasgo semántico más acción se sustituyen por hacer. Proformas gramaticales. Los pronombres personales de tercera persona pueden ser sustitutos de elementos ya aparecidos, anafóricos. Ayer llegaron Elisa y Luis. Él estaba contento, ella no. O catafóricos. Le dije a su madre. Los pronombres de primera y segunda persona se usan siempre con función deíctica, hacen referencia a las personas que intervienen en la comunicación.
También poseen función sustitutiva los reflexivos, recíprocos, relativos, indefinidos posesivos y demostrativos, casi siempre anafóricos. Los interrogativos son catafóricos, entablan una relación textual con un elemento que les sigue en el discurso. Los proadverbios están especializados en sustituir a adverbios o a complementos circunstanciales. Al igual que los demostrativos, son elementos primariamente deícticos, pero pueden señalar elementos intratextuales. Elipsis. La elipsis cohesiona evitando la repetición. Se trata de una forma especial de sustitución por omisión de elementos sobreentendidos. Pensemos en la frecuente elipsis del sujeto en narraciones o descripciones, o del verbo en casos como tengo un coche y tú no. Los marcadores del discurso son fundamentales en la cohesión. Se estudian en el tema 25. La coherencia global, coherencia lineal, la progresión temática. Un texto tiene que poseer un núcleo informativo fundamental, una unidad de sentido que es el tema del que trata. El oyente o el lector, al recibir un texto, capta esa unidad significativa subyacente a la que se subordinan los diversos enunciados del texto. Si la secuencia carece de tema, aunque tenga elementos de cohesión textual, el conjunto es percibido como una sucesión de enunciados incoherentes, no como unidad comunicativa. No hay en este caso un texto propiamente dicho. El tema aparece articulado en diferentes secuencias de significado, cada una de las cuales tiene sentido en relación con el significado general. Estas secuencias pueden corresponderse con partes del texto, capítulos, párrafos, etc., y mantienen relaciones significativas unas con otras. Cada enunciado del texto introduce información relacionada más o menos directamente con el tema. De esta forma está presente a lo largo del texto. Esto no quiere decir que cada uno de los enunciados contenga la misma información, sino que cada enunciado supone y en parte repite la información del anterior y añade una información nueva. De esta forma se da la progresión temática que permite que la información avance. En este avance se parte de una información conocida y luego se van incorporando elementos nuevos que empujan hacia adelante el contenido textual. En este sentido, Mathesius y Firvas señalan cómo se articula la información a partir de dos categorías: el rema, que es el elemento o elementos que hace avanzar la información, aporta datos nuevos, y el tema. Aclaremos que el término tema no tiene ahora el mismo significado que cuando lo empleamos con el sentido visto más arriba de marco de integración global, que es el elemento que presenta datos conocidos. La articulación de estos dos elementos permite entender la dinámica de la información y la forma como ésta progresa a lo largo de un texto. A tema y rema se le han dado diversas denominaciones que establecen contrastes entre lo conocido y lo desconocido, lo viejo y lo nuevo. Combeten presenta los tipos principales de progresión temática que pueden manifestar los textos según las diversas formas en que se articulan sucesivamente los temas y los remas. Son progresión temática de tipo lineal. Se da una concatenación de temas. Se parte de un primer tema y lo que se presenta como información nueva, rema, de una oración se convierte en el tema siguiente. Información conocida al que se le atribuye otro rema que a continuación se convierte en tema, etc. Progresión con tema constante. Al mismo tema se le va asignando remas diferentes. Progresión con temas derivados. Es una variante de las dos anteriores. Un tema general o hipertema puede descomponerse y desarrollarse en partes. Los subtemas con sus respectivos remas. Imaginemos la descripción del esqueleto humano y a partir de ese hipertema van apareciendo otros temas: cabeza, tronco y extremidades, que a su vez pueden subdividirse. Normalmente en un texto se combinan diferentes formas de progresión temática. Por ejemplo, en una clasificación el tipo de progresión dominante será del tema derivado,
pero al tratar cada clase puede aparecer un tipo de progresión de tema constante. En todo caso, el tema es el punto de partida, el elemento que aporta el grado menor de dinamismo comunicativo, mientras que el rema es el que aporta un grado más elevado. En un texto ni todo puede ser información nueva, ni todo puede ser información conocida. La proporción entre lo nuevo y lo conocido debería ajustarse al nivel de conocimiento de los destinatarios. A destinatarios poco expertos debe dársele una proporción menor de información nueva para facilitarle la comprensión. La coherencia local. La coherencia local se constituye en el nivel intraoracional e interioracional. Los elementos lingüísticos establecen relaciones sintácticas y de significado. Estas relaciones han de ser congruentes y no contradictorias si se quiere que el texto pueda ser entendido. Por ejemplo, un enunciado como Pedro se ha casado, pero permanece soltero resulta lógicamente contradictorio. La coherencia textual no depende solo de que las expresiones lingüísticas mantengan relaciones congruentes, sino que también intervienen factores externos al texto. Por ejemplo, nuestro conocimiento del mundo. Lo dicho en un texto no ha de contradecir nuestro conocimiento del mundo. En el mundo real no es posible decir que el fútbol sea un regulador intestinal, un tónico cardíaco, como dice Juanjo Millás. Pero en el mundo ficcional, cuyas reglas transgreden la del mundo real, las cosas no se ajustan a las leyes de la naturaleza. Un enunciado como el citado antes u otro como Los pájaros visitan al psiquiatra de Joaquín Sabina, que sería incoherente en el mundo real, tendría coherencia en el marco del universo ficcional de un texto literario. Cada texto posee su propio marco dentro del cual se le atribuye coherencia y se le asigna significado. Ejemplos de marcos son la charla intrascendente, los chistes, el discurso científico, el publicitario. Cada marco posee sus reglas de coherencia interna, de ahí que lo que resultaría inaceptable en un marco no lo sea en otro. Relación con el currículum. En el actual modelo didáctico en el que las llamadas competencias claves son el referente último de la tarea docente, la competencia en comunicación lingüística tiene un componente fundamental en lo que podríamos llamar la competencia textual, es decir, la capacidad de producir y comprender los diversos tipos de textos. Como los actos comunicativos orales o escritos los realizamos mediante textos, estos se convierten en el nuevo centro de interés y sobre ellos girarán la inmensa mayoría de nuestras actividades. De ahí la importancia de conocer las características de los textos. Recordemos que una de las tareas básicas de la enseñanza será adiestrar al alumno en el conocimiento, la comprensión y producción de los distintos tipos de texto de forma adecuada a las distintas circunstancias comunicativas. Conclusión. La perspectiva pragmática propone un nuevo enfoque centrado en el uso de la lengua, es decir, en el habla. Cualquier acto comunicativo produce un texto, ya sea oral o escrito. En torno al texto, a sus tipologías, a las cualidades de cohesión y coherencia, a su intención, a su adecuación a la situación comunicativa, se centrarán los estudios lingüísticos. Este nuevo enfoque supone superar, aunque no abandonar, el enfoque tradicional centrado en la oración para dar paso al más general y global en el que el texto adquiere el protagonismo.